del tejido adiposo y tenemos ciertas enfermedades también. Hemos visto el exceso como enfermedad, ¿verdad? Los excesos vendrían a ser la obesidad, vendrían a ser la diabetes, no se olviden de eso. La diabetes es un tipo de patología lipídica. ¿Por qué? Porque me genera ganancia de grasa en el organismo. Luego vamos a hablar de la arteroesclerosis, que se la conocen de memoria, ¿verdad? Y también podemos hablar de la disminución, que vendría a ser la desnutrición. El único caso en el cual puedo tener lípidos disminuidos va a ser en la desnutrición. La desnutrición se puede dar por mala absorción o por falta de alimentación, ¿verdad? Los lípidos se estaban clasificando en lípidos complejos y lípidos simples. Entonces, hemos puesto 1, no, esta era la 1, esta era la 2. Tenemos entonces lípidos simples y lípidos complejos. Dentro de los simples, todo lo que hemos nombrado: ceras, grasas, aceites, ¿sí? Y dentro de los complejos, y es unión, lipoproteínas, fosfolípidos. Hemos dicho, podemos poner algunas hormonas, podemos poner las vitaminas porque son liposolubles, ¿no? Las liposolubles. Entonces entra dentro de mi grupo una mayor cantidad de complejos de lípidos, o sea, moléculas unidas. Glucolípidos también puede ser. Y no se olviden que estos lípidos complejos son siempre estructurales. Estos pueden ser metabólicos, yo los transformo y los convierto en colesterol, pero estos son estructura celular. ¿Sí? Bien, después habíamos indicado, los simples se van a encontrar en la naturaleza. En realidad todo viene de la naturaleza hacia nosotros, ¿verdad? Entonces estos lípidos de la naturaleza van a estar presentes en formas esterificadas. ¿Cómo vendría a ser una esterificación? Es un mayor aporte graso a la molécula, ¿sí? Un éster. Es un mayor, le da mayor característica grasa a la molécula. En cambio, los lípidos en el organismo van a circular de manera no esterificada. ¿Sí? ¿Cómo circulan? No esterificados. ¿Cómo se encuentran los lípidos en plasma? No esterificados. ¿Por qué? Porque no podemos tener tanta consistencia grasa, no circularía. La esterificación le otorga la característica grasa a la molécula. Veíamos entonces dentro de estos lípidos naturales y también de nuestro organismo que habían dos clases de lípidos. Habíamos indicado que estructuralmente, química, podemos decir, la estructura química de los lípidos va a ser carbonos unidos en cadenas, ¿verdad? Aquí le pondremos así. Sí o sí tengo que tener este grupo carboxilo y sí o sí tengo que tener un grupo final de cadena. Tengo que tener esto y tengo que tener esto, ¿sí? En el medio vamos a ir aumentando las cantidades de carbonos que podamos poner y hemos indicado que podemos tener cadenas saturadas e insaturadas. Las cadenas saturadas eran las que contenían mayor cantidad de hidrógenos, más hidrógenos, y las insaturadas menos hidrógenos. Las saturadas no dobles enlaces, las insaturadas sí dobles enlaces. ¿Cuántos? De uno o más cantidad.
puede ir, según sea larga la molécula, mayor cantidad de dobles enlaces que podemos conseguir. Essa aqui chega a ser menos enlace, doutora? Não. Doble enlace. Doble enlace, mas não... Pero no les estoy poniendo, ¿verdad? No tiene dobles enlaces. Bueno. La única forma de insaturar una cadena es con la formación del doble enlace. Entonces, insaturado, doble enlace. Saturado, no tiene doble enlace, ¿verdad? Habíamos indicado entonces que nuestros ácidos o nuestros lípidos van a crecer en número de apares, con carbonos pares. O sea, tenemos 2 carbonos, luego vamos a tener 4, luego 6, y así sucesivamente tenemos átomos de carbono. También tenemos lípidos que tienen carbonos impares, pero son en menor proporción. Estos son en mayor proporción los que tienen pares. ¿Cómo hago para indicar dónde está mi doble enlace dentro de mi cadena? Tengo que ocupar la letra D. Y voy a verificar, hemos dicho, el primer carbono de la cadena es mi carboxilo. Este es el primer carbono de la cadena. ¿Sí? Ubico esta molécula y tengo 1. Luego voy a poner 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces estoy teniendo un lípido con 6 carbonos. Sempre de trás para frente, doutora? Sí, generalmente porque el carboxilo siempre queda al extremo. Entonces vamos a ir hacia atrás, ¿no? Como este es mi 1, no hay nada adelante, voy hacia atrás. Mi doble enlace me voy a fijar dónde se encuentra. Podríamos hacer así. ¿Verdad? Chin. Entonces tengo que poner aquí 1, 2, 3, 4. Voy a poner el carbono, el número del carbono que está delante de mi doble enlace, no detrás. Entonces voy a poner la letra D y voy a poner 2. Cuando hago esto, estoy indicando que mi doble enlace se encuentra en el carbono 2, no entre el 1 y el 2, sino entre el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces pongo el número menor de carbono que se encuentra para indicar dónde está presente mi doble enlace. Habíamos dicho, bueno, también en estas cadenas saturadas e insaturadas, que cuando termina en anoico es saturado y cuando termina en enoico es insaturado. Anoico, enoico, ¿sí? Mis grupos. Enoico a gente se acorda de enrolado. Enrolado quer dizer, bem enlaçado. Está enlaçado. Enoico enrolado, enrolado e enlaçado. De enlace, doblado. Ay, Jonas, tú vas complicado. Apenas está tratando de memorizar lo que le estoy diciendo. Sí. Y el Jonas se complica más complicado de asociar. Sí, yo me doy cuenta que el Jonas se complica más. Ya. Entonces, dentro de nuestros ácidos grasos saturados, hemos dicho que la unidad de formación de un lípido es el ácido graso, ¿no? Unidad de formación del lípido. Entonces, entre los ácidos grasos saturados, para no volver a hacer, les voy a poner aquí tabla, porque esto es memoria solamente. ¿Ya? Esa es la tabla. Y se van a la copia. Corte pega, corte Habíamos pega. visto que eran los ácidos acético, que tenía 2 átomos de carbono, y aquí está donde se encuentra. Producto final de la fermentación de carbohidratos, eso les he expuesto en su lección también. Butírico, 4 átomos de carbono y en ciertas grasas en pequeñas cantidades, mantequilla, fermentación de carbohidratos igual. Lo mismo, miren, todito esto, ¿verdad? Está haciendo para esto. Ahí va esto.
y esto va ahí. Entonces el 12 había estado en la canela, o sea, láurico, que tiene 12 átomos de carbono, en la canela, en las almendras, en los aceites, en el coco, en la mantequilla. Mirístico, nuez moscada, igual a almendras, ¿sí? Palmítico y esteárico, comunes en todas las grasas animales y vegetales, y vamos aumentando los carbonos. Esto viene del medio, está viniendo del medio ambiente porque aquí están donde se encuentra presente. En menor extensión se forman en el colon de los humanos, o sea, podemos formar también estos ácidos grasos en el colon por degradación. Obviamente que no se van a encontrar almacenados a ese nivel. Los que nos interesan son los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados son los que van a estar haciendo de hormonas locales en el organismo. Y habíamos visto que según la saturación o la insaturación que puede tener, presencia de uno más dobles enlaces, vamos a tener características de mono insaturado, poli insaturado y tenemos los enoicos, ¿sí? Los monoinsaturados tienen un doble enlace. Los poliinsaturados tienen de 2 a más dobles enlaces. Los enoicos tienen de 2 a más dobles enlaces, pero su estructura comprende 20 carbonos o más. Aquí todavía estamos con estructuras más pequeñas de 20. Aquí la diferencia es que tiene más de 20 átomos de carbono dentro de su estructura y podemos contener igual dobles enlaces. Estos enoicos entonces son los que nos están interesando. Aquí no les he hecho ya una clasificación. Tendríamos los polienoicos. Dentro de los polienoicos tenemos las prostaglandinas, tenemos las prostaciclinas, y tenemos los tromboxanos, no, prostaglandinas, prostanoides. ¿Sí? Y habíamos indicado y habíamos hecho hincapié en las prostaglandinas, que vendrían a ser, vamos a poner uno aquí, que vendrían a ser, hemos dicho, hormonas locales. Eso quiere decir que tienen acción ahí mismo, en el lugar donde se están liberando. Son un factor de la inflamación. Factor de la inflamación. Si nosotros cortamos esta producción de prostaglandinas, cortamos la inflamación, el proceso inflamatorio en los pacientes. Luego de los polienoicos tenemos los leucotrienos y los tromboxanos. Estos dos nos van a ayudar en la broncoconstricción. Y hemos dicho que la broncoconstricción se da en el paciente en casos de asma. En casos de asma, los leucotrienos y los tromboxanos van a estar elevados, ¿sí? Provocando la broncoconstricción en el paciente, y tendríamos que bloquear este efecto para que pueda respirar tranquilamente, que hemos dicho se hace a través de los nebulizadores orales. ¿Qué más? Nuestras lipoxinas, pero es lo mismo. En cuanto a los enlaces cis-trans, no vamos a preguntar mucho de esto. Enlaces cis y trans.
Lo único que tienen que saber de esto es dónde se encuentra la saturación del doble enlace. Aquí habíamos hecho las cadenas, ¿no ven? Así, y aquí habíamos hecho las cadenas, igual está en su copia. Tenemos que ubicar el doble enlace y tenemos que ubicar el doble enlace. Sí o sí, la saturación del cis va en el mismo plano de la molécula, ¿sí? Como está aquí. En el mismo plano de la molécula yo tengo mis dos átomos de carbono en la saturación de mi doble enlace. Entonces estaría errado, doctora. ¿Por qué? Este es el cis. Mas Y Ah, este sí, es el ah, sí, trans, sí, sí, ¿no sí. ve? El cis va a ser cuando están del mismo lado. Y el trans va a ser cuando están del otro lado. aqui está mesmo átomo, não, doutor? Não, Não foi é que eu átomo, tô né? assim, ó. Eu sei. C com C na mesma ordem, aqui, antes do AT. E aqui o C está, no caso, antes do AT, aqui está depois do AT. Por isso Ya, está diferente. sí. El plano es lo que se tienen que ubicar. Estamos haciendo un corte aquí de plano, ¿no ve? Esto es un corte de plano. Este es un lado y este es otro lado. Entonces, los hidrógenos se encuentran de un mismo lado. En cambio aquí, hacemos un Lados corte, opuestos. tenemos en lados opuestos, exactamente. Así tienen que responder. Entonces, la saturación se encuentra Entendeu? en lados opuestos de doble enlace, porque estamos viendo solamente esta estructura, no estamos viendo otra. Y en el cis se encuentra en el mismo lado o en el mismo plano o en la misma región, ¿verdad?, del doble enlace. O sea, los hidrógenos y la saturación se encuentran del mismo lado. Esa es la característica cis-trans. Bien. Habíamos hablado de los triglicéridos, y los triglicéridos eran lípidos de depósito, hemos dicho. Les he dado la fórmula como para que se ubiquen cómo va, pero obviamente que química nunca les toma. Vamos a ver en esta parte mejor nuestro perfil lipídico que se va a entrar. En el perfil lipídico teníamos el colesterol, triglicérido, HDL, LDL, VLDL. Podemos tener medicación, hemos dicho, patologías con aumento, con disminución, eso han visto. La patología con aumento es lo que más me preocupa, y las patologías con disminución son menos. El colesterol bueno, su HDL, que es pesado. El LDL, el VLDL son livianos. Entonces, nuestras relaciones de transporte, colesterol LDL, triglicérido VLDL. Los valores de referencia, hemos dicho, son variables, entonces no les puedo preguntar acerca de eso, ¿no ve? Esas son nuestras relaciones, entonces. El colesterol con el LDL, porque es su autito, y el triglicérido con el VLDL. Esas serían nuestras relaciones en cuanto al perfil lipídico. Porque sube y demás, ya saben, o sea, cúmulo, dieta, y nos puede estar trayendo problemas coronarios y demás, valores. Y no siempre suben juntos. Colesterol es más por grasas, triglicéridos será más por panes, conservas, embutidos, ¿sí? Eso sí puedo preguntar. ¿Ustedes han dado carbohidratos? Sí, ¿no? Entonces lípidos no. Los otros compañeros tienen que dar carbohidratos más. Bien, y hemos dicho entonces, el colesterol es precursor de muchas cosas. El colesterol va a formar vitamina D. ¿Cuál es el precursor de la vitamina D? El 7-dihidrocolesterol. ¿Sí? Este es el precursor de la vitamina D. Y también el ergosterol, ¿sí? O que é prepulsor? Precursor que es pre, Que vem antes. como que proforma. O sea, Construcción. va a llegar a formar, va a llegar a construir, Ah, sí. ¿no? Es la base de la que se origina la vitamina D. Obviamente esto hemos dicho a través de la luz UV,
¿no ve? Y se convierte en vitamina D junto con el ergosterol también, que es otro. O B significa ultravioleta. Esa. Allá. Bien, entonces el colesterol, hemos dicho, precursor de vitaminas, precursor de hormonas, las hormonas sexuales, teníamos las córticos suprarrenales, ¿sí? Que puede ser precursor del colesterol. ¿Para qué más lo usamos? Para estructuración y para las funciones que hemos visto anteriormente. Nuestros triglicéridos van a ser solamente de depósito. Teníamos fosfolípidos principales, eso sí es importante. Se acabó. Doutora?